vinculado con una antropología y un imaginario de tipo religioso. No son todos iguales entre ellos, por eso yo hice hincapié en el que quería presentar aquí, es el que yo estudié más, que es el de la cristiandad católica, pero claro que mutatis mutandi se podrían hacer reflexiones sobre el populismo y su vinculación con el imaginario religioso, tanto el calvinista como el luterano, como el ortodoxo. Comienzan a existir estudios, por ejemplo, sobre la dimensión cristiano ortodoxa del populismo ruso, así como el fundamentalismo islámico se podría también interpretar a la luz del concepto de populismo, así como yo lo planteo. Después, claro, yo me limité a... No me limité para nada, porque pasé una hora, así que hasta hablé demasiado. Pero entiendo sus observaciones, porque en parte la comparto con los matices que planteé. Profesor Loris, ya que está hablando de eso, pues yo sé que usted ha sido muy claro en que trabaja los populismos latinos, del mundo latino, pero bueno, también creo que tiene la ocasión de saber que yo me he interesado por ver el tema de los populismos y la religión y la política en estados confesionales del norte de África, particularmente Marruecos, que es el país, digamos, que he estudiado en estos años, y me causa mucha... inquietud y curiosidad, y me gustaría que usted me aproximara alguna reflexión para tratar de entender algo, y es cómo en los años 70, pues que hubo toda esta movida, digamos, revolucionaria en Marruecos, pues que se extinguió, que fue reprimida por la monarquía marroquí. Ellos pues eran marxistas-leninistas, y una de las cosas que más cuestionaban era que el rey se había arropado en el Islam y en islamizar el país como para protegerse y buscar justamente esa unidad y esa cohesión de la sociedad marroquí. Ellos pues se supone que buscaban lo contrario, muchos de hecho son abiertamente ateos o agnósticos, pero tienen aún hoy una enorme fascinación con todo lo que encarnó el proyecto de la Revolución Cubana, que era para ellos como el motivo a seguir, la inspiración a seguir y a replicar. ¿Cómo, digamos, hay alguna cosa ahí religiosa que me llama mucho la atención? Porque finalmente lo que usted dice es el proyecto de Fidel Castro está imbuido de elementos religiosos, como de un lado se cuestiona el tema de la islamización del país, pero quieren llevar la idea de una democracia que nunca iba a ser tal, porque emulando el proyecto cubano no hay forma de decir que eso va para democracia en algún momento, omitiendo el fuerte carácter religioso que tenía el proyecto cubano y pues su líder Fidel Castro. Bueno, muchas gracias. Claro que esto daría para otra charla. Es muy buena la observación. Esto ya es globalizar, ¿no? Y creo que sea correcto globalizar el planteo del populismo, por lo menos así como yo lo propongo. O sea, no tiene límites, aunque claro que se define según las características culturales e históricas de cada país. Ahora, sí, el castrismo fuera marxismo-leninismo, bueno, las ideologías van y vienen, terminan. Ustedes imaginan si los cubanos, los guajiros, nacidos en la cuna como Jesús, como decía Fidel Castro, si de repente se volvieron marxistas-leninistas, cuando vieron bajar de la sierra Fidel Castro y sus guerrilleros, que tenían los símbolos de la Virgen y bueno, pensaban que era un jefe religioso, que era Cristo en persona, que bajaba para rescatarlo, para redimirlo, y el culto que le tuvieron durante toda la vida fue un culto de tipo religioso. Pero esto también en las sociedades más secularizadas, si queremos. Mi papá, que era un obrero que trabajaba, que ingresó al ingenio azucarero a los 14 años y trabajó toda la vida en el ingenio azucarero, siempre decía: yo no voy a la iglesia porque ya la tengo la iglesia. Era el comité del Partido Comunista. Y él venía de Véneto, que es la región más católica de la historia italiana. Era marxista-leninista.
O sea, no es el marxismo-leninismo, es precisamente la extraordinaria potencia. En esto Fidel Castro, que no era ningún tonto, yo creo que ha sido un hombre mucho más criminal de lo que se suele decir, pero también mucho más brillante y genial de lo que también se suele decir. Fidel Castro tenía razón cuando decía el comunismo es el nuevo cristianismo. Era una forma secularizada y por lo tanto tenía una ambición universal. O sea, el populismo, que sea populista, que se llame comunismo, que se llame fascismo, que se llame como se llame, que siempre fue muy popular donde se instaló. Hay estudios extraordinarios sobre los fundamentos religiosos, ético-religiosos de los militantes del Partido Nacional Socialista Alemán. Si van a leer el consenso estudiado por Jelby al nacionalsocialismo, es extraordinaria la dimensión religiosa. Entonces, bueno, da respuesta a bienes que el hombre busca y que la visión secular del mundo no solamente no da, sino que no quiere dar. O sea, un sentido de pertenencia, un sentido escatológico de finalidad, un sentido de salvación, un sentido grupal, o sea, tiene una potencia universal enorme, enorme, y es por eso que el fenómeno cubano seguirá siendo, a pesar de todo, seguirá siendo una referencia universal. Y Fidel Castro lo sabía y lo cabalgó siempre. Si no, ¿cómo se explica que Cuba mandara tropas y militares en todo el mundo? Un país que se moría de hambre, realmente, que tenía 40.000 hombres en Angola, o sea, en proporción mucho más de lo que Estados Unidos tenían en Vietnam. Una locura. Tenía militares en 12 países en algunos momentos, misiones militares desde Siria hasta Argelia, al Congo. Se explica por qué. Es una idea religiosa, y la idea religiosa es universalista. Al final de su vida, no casualmente, Fidel Castro no habla como marxista-leninista. Al final de su vida, Fidel Castro sigue diciendo, como por otra parte era su mensaje desde el comienzo, que las grandes religiones derrotarán el mundo secular. O sea, y especialmente decía el cristianismo y el islam. Lo citaba precisamente al Islam y veía en Irán, especialmente un régimen islámico, veía efectivamente el rescate de este imaginario unanimista tradicional que combatía el eterno enemigo, que era el enemigo de Castro como había sido el enemigo de toda la contrarreforma, o sea, y de todos los fundamentalismos religiosos del mundo, que era el espíritu secular de la Ilustración, con todos sus límites. Yo no soy tampoco un fanático de la Ilustración, la he estudiado mucho, pero este era el enemigo. Y de ahí su universalidad y su pervivencia en la historia, que seguro va a durar. Con respecto a la democracia, y termino, y perdón si contesté un poco largo, pero la pregunta es compleja. Es que no existe una idea de democracia. O sea, yo cuando hablo de democracia y en nuestra cultura política occidental, si todavía se puede usar esta palabra occidental, que ya no creo que tenga límites geográficos, es más una cultura que se ha universalizado o sea universalmente rechazado según los puntos de vista, pero es una idea hija de la Ilustración, con limitación de poderes, con tutela de los derechos individuales. Pero ojo, si nosotros lo leemos a Fidel Castro, él no hacía que repetirla, que la única y mejor y más perfecta democracia del mundo era la suya. O sea, que estas personas están convencidas de haber restaurado un orden democrático porque efectivamente es el orden que corresponde al estado de naturaleza. Así que la lucha por las palabras, por los conceptos, seguirá existiendo, seguirá existiendo. Por otra parte, para volver a Berlín, una de las observaciones que él hacía, y yo creo muy aguda, sobre el populismo, es que el populismo postula una democracia de tipo social, no política. Y efectivamente es la tradición liberal, una vez más, que uno la acepte o la rechace, la tradición del liberalismo político, que después es un liberalismo que puede ser conservador, socialista y lo que queremos, pero estoy hablando de la base filosófica del liberalismo, que postula una arena política en parte por lo menos neutral,
Históricamente el concepto de democracia en otras tradiciones filosóficas es un concepto social. Cuando el cristianismo y el catolicismo especialmente comienza a hablar de democracia, no se refiere a democracia política, se refiere a democracia social. La democracia cristiana que nace en el siglo XIX no es un partido demócrata cristiana como después de la Segunda Guerra Mundial. Es democracia social, es mutualismo, es corporativismo, es sindicalismo. Y es una buena observación esta de Berlin. Yo, dentro de mis pequeñas capacidades, intenté desarrollar este tema y que otra vez nos lleva a la religión. En el imaginario religioso, la democracia, y si uno lee Bergoglio lo ve todo el tiempo, no es un concepto que tenga una dimensión política, sino que es esencialmente de tipo social. Profesor Lorin, muchas gracias. Pues efectivamente sigue estando vigente y sigue estando presente. A mí una de las cosas que más me impactó de ver en las universidades de Marruecos fue estudiantes que a la hora de rezar, rezan y enseguida arengan todavía imágenes de Che y de Fidel y de Mao. Y eso para mí era algo visualmente muy impactante porque en América Latina no se ve al menos así, digamos particularmente el tema religioso en la universidad. Sí, el revolucionario y las arengas, pero esa manifestación de la fe de esa manera no se ve pues actualmente acá y era algo contrastante, digamos. Voy a darle paso a Gabriel por si tiene alguna observación e inquietud que plantearle a nuestro invitado en Italia.